Bien, ahora vamos ya a empezar a hablar en el punto 3 específicamente de la política. La política la podemos definir en dos sentidos. En un sentido amplio es una actividad humana dentro de una relación interhumana. Entonces, la actividad de unos seres en relaciones o en relación con otros seres indica que el comportamiento de unos sea el que estos proponen. Para ser más clara, estos individuos hacen lo que estos individuos proponen. Por eso hay relación interhumana. Implica un proyecto en común de estos y de estos, el proyecto es en común, y la acción de los promotores que determinan la voluntad ajena. ¿Cómo sería un ejemplo? Sería un ejemplo de, por ejemplo, unos compañeros están viendo cómo van a hacer para cursar derecho político, con esto de que no hay clases y están suspendidas. Entonces, el proyecto común, ¿cuál es? Poder tener acceso a las clases virtuales. Hay un compañero que dice, juntémonos en mi casa, yo tengo buena conexión de internet, tengo la compu conectada al tele y se ven grande, vénganse. Y se juntan 5 compañeros a escuchar las clases y a descargar las filminas y a ver la parte teórica. Ahí tenemos un proyecto común y hay uno que ha determinado el comportamiento de los otros. Esto es interacción humana. Unos llevan a otros a determinados comportamientos. Esto es hacer política. En sentido limitado, la política es mucho más estricta y nos vamos a referir pura y exclusivamente al sistema político estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que es actividad humana que está destinada a ordenar jurídicamente la vida social del gobierno de los hombres. Es decir, son todas las acciones que hay en el marco de un Estado que tienen que ver con la creación, extinción, conversión, influencia del poder, porque el poder es el que ordena la comunidad. Desde aquí en adelante en la materia, siempre que hablemos de política, nos vamos a referir a política en sentido estricto, es decir, referida al sistema político estatal. La política se vincula con todo tipo de poder organizado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en toda formación social, una familia, una empresa, un club, una facultad, siempre hay una relación de poder entre quienes toman las decisiones, o sea, quienes deciden, y quienes obedecen esas decisiones. En esta relación, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros, por ejemplo, yo como profesora soy la que toma las decisiones de cómo es la modalidad virtual, cómo van a ser las clases, cómo es el cronograma, y ustedes son los alumnos que tienen que obedecer y tienen que adaptarse a este sistema que yo impongo. Pero a su vez, en la misma facultad hay otra relación de poder que es del decano, de secretaría de alumnos, que me imponen a mí ciertas obligaciones en esta modalidad. Es decir, que siempre en todas las formaciones sociales hay relaciones de poder. La esencia de la política es el poder, porque es el que canaliza en normas jurídicas, en instituciones, justamente al poder. Le dan forma, lo vivifican, lo amplían o lo reducen. No hay organización sin orden. Y la capacidad de imponer la conducta de unos individuos a otros en lo que es la organización de la actividad política es el poder estatal. La política en sentido estricto o limitado se vincula directamente con lo que vamos a llamar poder de dominación de una comunidad. ¿Qué es el poder estatal? La posibilidad de organizar una comunidad es la que nos da el poder estatal. De ahí que el fin de la política sea la realización de un orden de convivencia. El poder estatal o poder político es una irresistible capacidad de imponer coactivamente las decisiones. Es irresistible porque el poder estatal no se puede negar uno a cumplirlo. Y se impone coactivamente porque se puede imponer por la fuerza. Por eso decimos que las decisiones son obligatorias. Y tiene con la fuerza material para asegurar su dominio. Esto es lo que llamamos la coacción, ¿sí? Por ello se le llama a este poder poder de dominación. ¿Cuál es el ejemplo? Hay que pagar los impuestos. Si yo no pago los impuestos, el Estado no solo me puede embargar los bienes, sino que además me puede cortar el servicio. El Estado dice que
no debo cruzar un semáforo con luz roja. Si yo lo cruzo, tengo una multa y además esa multa, si no la pago, me la pueden ejecutar. Eso es lo que tiene el Estado, ¿no es cierto? Este poder de dominación. Etimológicamente, poder proviene de polis. Perdón, político proviene de polis, justamente porque el origen está en la ciudad, en el Estado, y de ahí sus derivados políticos, que es ciudadano, civil, sociable, todos los derivados del griego. El poder a secas, podríamos decir, se transforma en político cuando estas decisiones se pueden hacer valiéndose del uso legítimo de la fuerza. Es decir, cualquier decisión que el Estado puede imponer de manera obligatoria con el uso de la fuerza es una decisión política. ¿Cuáles son los presupuestos de la política? La política tiene 3 presupuestos, o sea, 3 bases sobre las cuales se asienta. Estas 3 son muy importantes y están estrechamente relacionadas. Tenemos la relación de mando y obediencia, la distinción público-privado y la distinción de amigo y enemigo. En la relación de mando y obediencia quiere decir que tenemos que concebir a la política como una relación humana en donde hay unos que mandan y otros que obedecen, unos que determinan el comportamiento y otros que tienen que realizar ese comportamiento. ¿Quiénes mandan? Los gobernantes. ¿Quiénes obedecen? Los ciudadanos. También está la distinción público-privado. Quiere decir que hay una línea imaginaria que divide aquello de lo que es público, o sea que es actividad global y que pertenece a todos los miembros de un Estado, y después tenemos a lo privado. Lo privado no es lo individual, puede ser también global, pero es de fines particulares. Por ejemplo, la universidad nuestra, la Universidad de la Aconcagua, no es individual, es una universidad colectiva porque afecta a muchas personas y también brinda un servicio del Estado. Pero los fines son particulares, entonces está en el ámbito de lo privado. Y en el ámbito de lo público tenemos que tener en cuenta que la relación siempre es de subordinación, es decir, que los ciudadanos estamos en un lugar subordinado respecto del Estado. En tanto que en el ámbito privado, la relación entre quienes integran esta relación es de coordinación, están en un pie de igualdad los protagonistas. Entonces, por ejemplo, pensemos si la universidad de pronto quiere dar un curso particular y quiere alquilar un salón y se lo alquila a una empresa. Esta relación entre la facultad y la empresa que le alquila el galpón es una relación privada, ¿sí? Y entonces se rige por las normas del derecho privado. En cambio, si la que tiene que dar el curso es la universidad pública, la Universidad Nacional de Cuyo, bueno, ya la relación entre el particular y la empresa no se va a regir por las normas del derecho privado, se va a regir por las normas del derecho público, porque ya entra en el ámbito del derecho administrativo y se siguen los pasos administrativos. Entonces, esto es lo que nos diferencia lo público de lo privado. En lo público tenemos relación de subordinación y en lo privado tenemos relación de coordinación. Por eso en la política la vamos a ver la actuación en el ámbito de lo público, donde está justamente el presupuesto que acabamos de ver anteriormente, que es la relación de mando y obediencia. Y por último, tenemos la distinción amigo-enemigo. Esto porque en la política hay contraposiciones de manera permanente, ¿sí? Y nosotros podemos ver alianzas para determinados fines u oposiciones, enemistades fuertes, justamente porque los fines son opuestos. Esto lo podemos ver en el plano interno, en las alianzas políticas, en las luchas para, por ejemplo, cuando 2 o 3 partidos se unifican para hacer una oposición más fuerte o para algún proyecto de ley. Y en el ámbito del derecho internacional es mucho más visible cuando vemos las alianzas entre los estados para alianzas económicas, comerciales o, por ejemplo, inclusive en las guerras, donde se manifiesta justamente la enemistad. ¿Cuáles son las características de la política? Bueno, la política tiene varias características, pero hay 3 que nosotros vamos a destacar y sobre las cuales vamos a hacer hincapié. La primera es la variabilidad. Y esto quiere decir que la política no ha sido siempre igual en todos los lugares, en todas las épocas, y es que justamente va variando de manera constante según dónde la analicemos y la época en la que la analicemos. A su vez, la política tiene una unidad organizacional. ¿Qué quiere decir?
que la política es siempre una. Tiene una única estructura organizacional. Sin embargo, esta estructura puede ir variando a través del tiempo. Y justamente los primeros estados, que eran estados más primitivos, tenían una organización mucho más simple que los estados modernos. Cuanto más grande es el estado, más compleja es su organización, pero siempre es una. No se puede concebir un estado con dos unidades organizacionales de política. Y por último, decimos que la política es multirrelacionada. Quiere decir que no la podemos concebir a la política de manera aislada, sino que siempre está en constante relación con muchas ciencias y disciplinas diferentes, con la ética y la moral, con el derecho, con la historia, con la economía, con lo psíquico, con lo religioso. Está constantemente influenciada por estas distintas disciplinas y en función de eso es que se toman decisiones de uno u otro tipo. A su vez, vamos a ver que la política tiene diferentes fases. Fases lo tenemos que entender como lo que son las caras de la política. Pensemos que la política tiene 4 fases, de las cuales 2 fases se corresponden una con la otra, es decir, podría ser como si dijéramos anverso y reverso de la misma faz. Vamos a decir primero que la política tiene una faz estructural y una faz dinámica. Cuando hablamos de la faz estructural, hacemos referencia justamente a la estructura que tiene la política, que es decimos la articulación de las partes de un todo, es decir, es la estructura general que tiene la política en un Estado. Pensemos como si fuera una empresa a nivel organizativo, es el organigrama. Es decir, que nosotros tenemos que ver cuáles son las instituciones políticas que hay en un Estado, cuáles son los órganos, qué funciones tienen, cuáles son los cargos y los roles. Esta estructura es siempre jerarquizada, ¿sí? Tenemos una persona que es jefe, más subordinados, estos subordinados a su vez tienen funciones y otros subordinados, es decir, es todo este organigrama, este esquema donde está determinada la función que cumple cada uno de los integrantes de la política. Y a su vez, como contrapartida, tenemos la faz dinámica. Y la faz dinámica es hacia el movimiento de la fase estructural. Es decir, así como en la faz estructural tenemos cargos y roles jerarquizados, en la faz dinámica lo que tenemos es el ejercicio de esos cargos y de esos roles. Es decir, todas aquellas funciones que se hagan con el fin de crear normas, instituciones, modificarlas, todo lo que tenga que tener en cuenta para la vida de esa faz estructural. Por ejemplo, la faz dinámica son las sesiones, por ejemplo, cómo se llevan a cabo en la legislatura, cuya estructura de la legislatura la vamos a encontrar en la faz estructural. Y además, decíamos que tiene otras 2 fases, la política, que también son muy importantes. Tenemos la faz agonal y la faz arquitectónica. La faz agonal, para que ustedes recuerden siempre, agonal significa lucha, ¿sí? Históricamente había un dios Agonio de los griegos, ¿no es cierto?, que era como el encargado de arbitrar en los Juegos Olímpicos. Pensemos que la faz agonal es la faz de lucha, ¿sí? Y es la lucha por acceder al poder. Es la lucha por conservar el poder, ¿sí? Quienes tienen el poder, quienes ya lo han conseguido, que se quieren mantener. Es la lucha por resistir el acceso de otros al poder, ¿sí? Por ejemplo, yo soy un determinado gremio o un grupo económico determinado y si bien no me interesa llegar al poder, no quiero que estos otros lleguen porque son contrarios a mis intereses. Es decir, todas estas relaciones de lucha constante que se dan en relación con el poder pertenecen a esta faz, que es la faz agonal. Y por último tenemos la faz arquitectónica. La faz arquitectónica es la faz creativa, creadora, constructora. Es aquella que persigue los fines mediatos, los fines concretos desde el ejercicio del poder. Pensemos mediatos, cuando hablamos de fines mediatos son los fines a largo plazo, son los fines que se persiguen en un determinado estado. Espero que haya sido claro este punto que hace a la política.